Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy preparamos un delicioso bizcocho de plátano con chocolate. Vais a ver que es una receta rápida y muy fácil. Quedaros conmigo hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. Empezamos con los plátanos o bananas, lo que tengáis en casa. Los vamos a aplastar muy bien. Si eres por la primera vez en mi canal y te gustan mis recetas, yo te invito a que te suscribas, es totalmente gratis y puedes también activar la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Sobre los plátanos aplastados vamos a añadir unos 3/4 de taza grande de azúcar, que son 150 gramos. Añadimos también 10 cucharadas de aceite. Yo he utilizado aceite de girasol, que son 70 mililitros. Y también una cucharadita de esencia de vainilla. Yo le puse también una esencia de ron. Si la tenéis podéis ponerla, si no, no pasa nada. Con la de vainilla es suficiente. Removemos muy bien con la ayuda de unas varillas para obtener una mezcla homogénea. En este mismo momento tenía que añadir también los 2 huevos, pero se me ha olvidado y lo he echado un poco más tarde. Vosotros podéis ponerlo en este momento y remover muy bien. Añadimos también 3/4 de taza de harina, que son 170 gramos. Antes de añadir la harina hay que tamizarla. Ponemos también una pizca de sal, una cucharadita de polvo para hornear, que son 5 gramos, y media cucharadita de bicarbonato de sodio, que son aproximadamente 2 gramos. Luego vamos a tamizar 4 cucharadas de cacao en polvo o cocoa, que son 30 gramos. Si desean que el bizcocho sea dietético, que no tenga azúcar, podéis sustituirlo con cualquier tipo de edulcorante, inclusive con azúcar de abedul. Yo en esta receta he utilizado el azúcar de abedul. Yo ahora voy a añadir también los 2 huevos, los voy a batir un poquito y los voy a poner. No pasa nada si es un poco más tarde, se van a integrar muy bien en la mezcla. Así tiene que quedar la mezcla de nuestro bizcocho al final. Cuando levantamos las varillas tiene que caerse ligeramente. Y ahora sobre esta mezcla del bizcocho vamos a añadir media tableta de chocolate, que son 100 gramos. Hay que cortar el chocolate en trozos más pequeños. Añadimos solamente la mitad de la cantidad total de chocolate porque la otra mitad la vamos a poner por encima del bizcocho antes de introducirlo al horno. Y por cierto, el horno se tiene que precalentar a 180 grados centígrados, 356 grados Fahrenheit. Preparamos también el molde donde vamos a hornear nuestro bizcocho. Yo he utilizado uno de silicona, pero podéis utilizar el molde que tengáis en casa. Yo al fondo del molde le he puesto papel de horno y las paredes las he untado con mantequilla. Las dimensiones de mi molde son de 23 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Vertemos la mezcla del bizcocho dentro del molde y luego la nivelamos un poquito para que esté uniforme por toda la superficie. Y al final por encima añadimos el resto de chocolate que hemos reservado. Y al final a mí se me ha ocurrido de añadirle unos trozos de nueces para darle un mejor aspecto. Ponemos el bizcocho al horno para unos 50-55 minutos aproximadamente, o hasta que un palillo introducido en el medio sale limpio. A los 50 minutos podéis hacerle la prueba del palillo. Y después de 50 minutos mi bizcocho de plátano y chocolate ya está listo.
Lo voy a dejar ahora unos 10 minutos dentro del molde y luego lo voy a sacar sobre una rejilla para que se enfríe por completo. El bizcocho ya está enfriado, he cortado unos trocitos para enseñaros cómo está por dentro también. Está muy tierno y esponjoso a la vez, está bien aromatizado y se ve muy bien los trocitos de plátano y también los trozos de chocolate, que sabe espectacular. Yo lo he probado y os tengo que decir que la combinación de todos los ingredientes es espectacular. Os invito a que lo preparéis vosotros también porque estoy segura que os va a encantar. Y como habéis visto, es una receta súper fácil y rápida. Amigos, hasta aquí la receta de hoy, espero que os haya gustado. Y si es así, como siempre os digo, no olvidéis de darle al like, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me podéis seguir también en las redes sociales, os voy a dejar los enlaces de cada página en la descripción de este vídeo, donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de cocina. Podéis entrar porque allí vais a encontrar una gran variedad de recetas escritas. Si tenéis alguna pregunta o queréis que os prepare una receta en especial, podéis dejarme un comentario. Gracias a todos por ver este vídeo, cuidaros mucho y hasta la próxima receta.